Bienvenidos a la casa del Señor. Y aquellos que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook, bienvenidos también. El primer tema que tocamos fue acerca de los reinos del mundo. Cómo Dios le deja saber al rey Nabucodonosor que van a venir otros reinos en el mundo, pero que el reino de Dios, su reino es el que va a permanecer para siempre. Y Dios nos abre la invitación para que todos nosotros seamos parte de su reino. ¿Ok? Entonces, el tema que hablamos ayer, el segundo tema, creó Dios al diablo. Y podemos ver que las Sagradas Escrituras nos demuestran, nos enseñan de que Dios, a quien Dios creó, fue un ángel perfecto, bueno en gran manera, ¿verdad que sí? Pero a causa de su propia libre elección, como nosotros también tenemos ese don, ese regalo, esa capacidad de tomar decisiones personales, libre albedrío, como otras personas le llaman, ¿verdad que sí? Tenemos el derecho a escoger si queremos servir a Dios o no. Entonces, toda la creación, inclusive los ángeles, tienen ese derecho también. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y Dios busca que aquellos que le sirvan de todo corazón porque lo aman, no por obligación. Entonces, pues, lamentablemente Lucifer se rebeló en contra de Dios. Escogió ser él el centro de la adoración. Y entonces plantó ese sentimiento los ángeles que cayeron junto con él porque querían tomar el reino de Dios. Entonces, Satanás, nos dimos cuenta que todavía aún sigue hoy día con los mismos pensamientos y obliga entonces, hizo caer a Adán y a Eva en pecado y ahora estamos pagando todos por esto, pero Dios ofreció una salida por medio de Cristo. Entonces por Cristo entonces, por Adán entró el pecado, pero por Cristo entró la redención, la salvación. Ahora Cristo viene a ser, como quien dice, el sustituto de Adán. Y ahora vamos a hablar acerca de esa misión que Cristo vino a hacer. El Cordero de Apocalipsis. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, si lo miramos a primera instancia, hay personas que cogen miedo porque no están acostumbradas a leer esto como que en la Biblia habla acerca de que es un dragón. Ya sabemos que es un dragón, que es Satanás, no es China. ¿Okay? Así que es un dragón, que si persiguió a una mujer que está embarazada, parada sobre una luna y estrellas cayeron a causa de este dragón. Habla de bestias y la marca de la bestia y que esta bestia persigue a los hijos de Dios para querer matarlos y destruirlos. Habla acerca de plagas, habla un montón de cosas y la persona pues coge, espérate, miedo, dice, espérate, ¿qué es esto? Esto parece como un libro de fantasía, pero por algo están las Sagradas Escrituras y es porque tiene un mensaje importante para nuestros días. Pero si nos enfocamos bien, 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 cuando estudiamos y entendemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el centro del libro de Apocalipsis, no son ni las bestias, ni el dragón, ni las plagas, es Cristo. Como en toda la palabra de Dios, el centro es Cristo, es Dios. En el libro de Apocalipsis no hay ninguna otra, no otra opción. El libro de Apocalipsis, el centro es el Cordero. Por eso que cuando vemos los primeros capítulos, habla acerca del Cordero de Dios y vi en medio de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes y en medio del trono a un Cordero como inmolado. Está hablando de quién, de Cristo. El centro del libro de Apocalipsis lo es también Cristo. Cristo en salvación, en propiciación, interviniendo o intercediendo por la raza humana. ¿Para qué? Para salvarlos. Y al final de la historia, al final del libro de Apocalipsis, vemos a Cristo buscando a quién, a su pueblo.
y restaurando. Y todo eso lo vamos a estar estudiando en este seminario. Así que no se lo pierdan. Así que el centro del libro de Apocalipsis es el Cordero, Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Juan. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29, vamos a hacer las anotaciones, las personas que están online, por internet y aquí también. Vamos a hacer las anotaciones de este tema acerca del Cordero. Dice, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, dice que el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí que, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos que entender por qué Juan decía eso. Porque Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él no dijo, he aquí Jesús que viene a restablecer las cosas. Porque dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla así acerca del Cordero y que la sangre del Cordero nos purifica y nos limpia, todo esto tiene que ver con el ritual que Dios estableció por medio del santuario. ¿Ok? Dios estableció este ritual para que el hombre entendiera la misión y el propósito de lo que Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra, lo que él iba a padecer. Cuando vemos las descripciones en Levítico acerca de cómo iba a ser este rito en el santuario, tenía que ser un cordero de 1 año, puro, sin mancha, sin defecto. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque ese corderito era un ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer en el futuro. En el caso de nosotros es en el pasado, pero en aquel tiempo era en el futuro. Ellos mirando hacia el futuro de que Jesús, representando a ese cordero, iba a ser perfecto, iba a vivir una vida ¿qué? Perfecta, una vida santa, una vida sin mancha. ¿Ok? Sin mancha de pecado. Y iba a ser un cordero de 1 año que representa un cordero joven. En otras palabras, que Cristo iba a morir joven. ¿Ok? Entonces, ese cordero se llevaba. ¿Y quién era que sacrificaba ese cordero? El pecador, ¿verdad que sí? Representando que el pecador, nosotros, a causa de nuestros pecados, traímos la muerte de un cordero inocente, refiriéndose a Jesús. Jesús vino para salvarnos y ofrecerse, porque ya sabemos lo que estudiamos el viernes ayer, de que la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Cristo vino a pagar lo que nosotros no podemos pagar. Podemos pagar la muerte, pero no, de ahí no podemos salir. Cristo vino a pagar ese precio de la muerte para que regalarnos la vida por su resurrección. ¿Me están entendiendo? Eso es bien importante. Así que cuando vemos que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cuando el pecador pecaba, iba al templo y ofrecía ese cordero perfecto, sin mancha, ponía sus manos sobre el cordero, transfiriendo su pecado simbólicamente al cordero por medio de la fe. Todo esto es fe. Por la fe al cordero, pedía perdón, pasaba sus pecados al cordero, y entonces él mismo con un cuchillo tenía que matar al cordero, degollar al cordero, y la sangre que se derramaba era la que era tomada y llevada al templo para perdón de pecados. De ahí es que viene todo el vocabulario que hemos hablado de que la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia. Es el simbolismo de todo eso. ¿Okay? Que por su sangre somos lavados, somos purificados, somos perdonados.
porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Ok? So, al Cristo morir, ya por eso es que nosotros no hacemos esos sacrificios, porque el verdadero Cordero, el simbolismo del Cordero, cuando Cristo vino y murió en la cruz, Él ya cumplió la profecía de ese simbolismo. Ya no hay necesidad de hacerlo. Ahora Cristo, ¿qué hace Cristo ahora? Cristo ahora está en el templo, en el santuario de Dios, ofreciendo su sangre por perdón de nuestros pecados. Por eso es que cuando nosotros oramos, en vez de degollar el cordero y orar y poner la mano en un cordero, lo que hacemos es que oramos y ponemos, por medio de la fe, es lo mismo, es el mismo acto, por medio de la fe oramos y ponemos nuestros pecados ante Jesús para que Él confiese nuestros pecados y diga, Padre, mi sangre, morí por Él y mi sangre lo purifica. Y el Padre entonces, por amor, entonces escribe al lado, perdón, perdón, perdón. Y cuando se acaba el juicio, que es lo que se llama el juicio, cuando se acaba el juicio, ¿qué es lo que hace el Padre? Entonces, todos esos pecados perdonados de los santos son tomados, borrados y llevados. Y viene Jesús y lanza esos pecados sobre Satanás. Pero eso lo vamos a estudiar cuando entremos en el milenio. Pero es para que entiendan el vocabulario y el trasfondo de por qué Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cumplimiento profético del Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Aquí es el momento cuando ya estamos ya al punto de que Jesús va a, que lo que estábamos hablando ayer, tomar nuevamente la posición que Adán y Eva perdieron. ¿Ok? Muy bien. Juan 1:29. Ahora, ¿qué ustedes creen con esta pregunta? ¿Realmente le importo a Dios? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. Vamos a ver. Isaías 43:4. Isaías 43:4 nos explica esto. Dice, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste digno de honra y yo te ¿qué? Te amé. ¿Le importamos? Claro que sí. Le importamos a Dios. Somos de gran estima ante sus ojos, digno de honra y ¿qué? Y te amé. Somos su criatura, somos sus hijos. Dice aquí Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor temporero. Dice aquí. ¿Qué dice? Eterno, exactamente. ¿Y eterno significa qué? Para siempre. ¿Ok? Esa palabra es bien importante. Con amor eterno, para siempre te ¿qué? Te he amado. Y porque te amo, dice, por tanto te prolongué mi ¿qué? Mi misericordia. ¿Hace cuánto Jesús murió en la cruz aproximadamente? Más de 2000 y pico años, ¿verdad que sí? Estamos viendo cómo Dios está prolongando su misericordia. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero va a haber un momento en que Dios dice, ya. No porque Dios tiene un límite, sino porque nosotros llegamos al límite. Voy a repetirlo. No porque Dios tenga un límite, sino porque nosotros llegamos al límite de que Dios ya no puede hacer más nada por nosotros. Porque nosotros somos los que, como dije ahorita, decidimos servir a Dios o rebelarnos en contra de Él. Y cuando llegamos al punto de que ya Dios no puede hacer nada, no es porque Él no quiera, es porque Dios es amor y Dios no obliga a adoración. ¿Ok? Dios quiere que le sirvamos a Él de todo corazón, y cuando nuestro corazón se cierra y dice que no, pues entonces el Espíritu de Dios tiene que retirarse. Y eso es lo que causa el tiempo del fin. Cuando la misericordia de Dios ya no hay más, porque no hay más para que las personas se arrepientan.
y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Sigue diciendo el próximo, Juan 3:16, ya esto lo hemos hablado varias veces, ¿verdad que sí? Ayer mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando de ciertas personas específicas, no está diciendo de tal manera Dios amó a los judíos o amó a los griegos, o no, al mundo, a todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, aquí viene el regalo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira, la palabra está hablando en presente, cree. Es bien importante, porque hay personas que creen ahora y después dejarán de creer. La salvación es para todo aquel que en Él cree y siga creyendo en Él. ¿Ok? No se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, y en esto se mostró el amor de Dios. ¿Ok? Aquí viene Dios a demostrar su amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Recuerdan el corderito? Porque Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis de este árbol, porque en el día que comieres de él, ¿qué? Moriréis. Ahí está la condenación. Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron en el momento? Por el cordero. ¿Ok? Dios, acordémonos que Dios conoce el fin desde el principio. Para Dios nada le es sorpresa. Antes de que el hombre cayera en pecado, ya Dios tenía un plan establecido para redención del hombre. ¿Ok? Y ese plan lo vamos a ver ya mismo, cómo es que se llama. Porque tan pronto el hombre cayere, ahí está la salida. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios nos amó que Él iba a enviar a su Hijo amado. Y por eso ofreció este simbolismo del Cordero en representación al cumplimiento perfecto que iba a ser cuando Cristo muriera por nosotros. Envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera Juan 4, 9, 10, seguimos leyendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, eso es otra vez hablando un lenguaje que tiene que ver con el santuario. Ofreció a Jesús en propiciación como el Cordero para que muriera en nuestra posición. Intervino Jesús por nosotros. Romanos 5, 8. Otra cita más. Esta es contestando la pregunta, ¿le importa a Dios? Y estamos viendo que sí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Dice Romanos 5, 8. Mas Dios demostró su amor. ¿Ok? Si tú amas a alguien, tú tienes que ¿qué? Demostrárselo, ¿verdad que sí? No con palabras, sino con hechos. Mas Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Solamente por los que van a la iglesia, Cristo murió. ¿Qué ustedes creen? Dice, porque de tal manera amó Dios a los que van a la iglesia, al mundo. Dios envió a su Hijo para que muriera por toda la raza humana. Pero dice, el que cree en qué, en Él, no se pierda, mas
tenga vida eterna. O sea que, aunque Cristo murió por todos, Dios desea que el hombre le sirva, como le estamos hablando ayer, por amor. Y entonces ofreció la salvación a todos, pero es como un regalo, ¿verdad que sí? Yo te tengo aquí un regalo, pero ¿qué tú tienes que hacer para aceptar el regalo? Tú tienes que tomarlo, ¿verdad que sí? Cristo es ese regalo, ese don de Dios que vino del cielo. Pero ¿qué pasa? Las personas tienen que cumplir su parte en tomar ese regalo, tomar a Cristo en su vida. Creer es una acción, ¿verdad que sí? Es un verbo. Así que tenemos que creer, tenemos que actuar. Tiene que haber acción en lo que creemos, ¿ok? En quien confiamos. Y aquí estamos viendo que Dios hizo todo lo que pudo hacer para salvar la raza humana. El que se pierda es porque decidió rechazar el amor de Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese? ¿Por qué era necesario? Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos explica, nos contesta esta pregunta. Nos dice, por cuanto algunos pecaron, eso es lo que dice aquí. ¿Cómo es que dice ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué pasa? Que entonces, como estamos separados, entonces Dios amó al mundo, pero necesita un medio para que se vuelva a unir, ¿verdad que sí? Podamos estar junto a Él nuevamente. Y ese medio que Dios estableció fue a Jesús. Jesús es el puente que nos une a donde el Padre nuevamente. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y era necesario que Cristo muriera, ¿para qué? Para volver a unir esa brecha, ese espacio entre Dios y el hombre. Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El estar separado de Dios, ¿qué pasa? Uno muere. Quiero dar un ejemplo. Ustedes ven este cargador aquí, ¿verdad? Voy a enseñarles esto aquí rapidito. Vamos a pensar que esto está conectado a la pared. Está conectado a la pared. ¿Qué es esto? Son baterías, ¿verdad que sí? Recargables, ¿ok? En el momento en que esta batería se despega, ¿qué va a suceder? ¿O qué está sucediendo con la batería? Va perdiendo su ¿qué? Su carga, su fuerza, ¿verdad que sí? Hasta que llegue un momento que uno dice, la batería está ¿qué? Está muerta, no sirve. Hay que volver a ponerla ¿a qué? A recargar. Cuando el hombre pecó, se despegó de la fuente de energía, de la fuente de vida. Y el hombre va muriendo poco a poco, porque está aquí, separado de la fuente de vida. Pero por medio de Cristo, esto es lo que Cristo hace. Nos une otra vez al Padre, para que volvamos a tener que vida y la tengamos en qué? En abundancia. Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es Cristo Jesús para que tengamos vida, Señor nuestro, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón. Por eso es que Cristo tenía que morir,
para poder Cristo, como expliqué ahorita, interceder por nosotros. Decir, Padre, perdónalo. Y cada vez que nosotros pedimos perdón, es como que se me mancha esta camisa, no sirve. Y viene Jesús, me quita esta camisa y me pone una nueva. Y ando ¿qué? Limpio. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de pecado. ¿Ok? Y nos mantiene limpio ante la gloria, ante la presencia de Dios. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3 también nos dice: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto lo vemos cuando dice conforme a las Escrituras, se refiere al rito del santuario, lo que le acabo de explicar en el principio. Cristo cumplió la profecía acerca del santuario, acerca de este cordero que iba a venir a morir por nuestros pecados. Cristo fue el cumplimiento de este cordero. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 nos dice también: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí viene el intercambio. Cristo vivió una vida perfecta y porque nos ama nos hace un intercambio. Yo te doy mi vida perfecta. No solamente te doy mi vida perfecta, tomo tus pecados, los cargo, los llevo, son perdonados, pero sobre todo te doy también el poder, ¿para qué? Para poder vencer. Cuando Jesús habla en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17, 18, Él dice, al que venciere, ¿la que sí? Vence, también dice, quiero buscarlo. Dejé mi teléfono allá. Dejé mi teléfono. Quiero buscarlo porque es bien importante esa cita. Si quieres, vale, búscame la Biblia que están allí encima de la mesa, es más fácil. Busquemos en Apocalipsis capítulo 3, creo que el versículo 16, 17, 18. No me acuerdo bien. Pero es Apocalipsis capítulo 3. Ok, sí. El versículo, perdóname, en el versículo, esto está para conmigo. El versículo, ahora fue que mi ojo enfocó. En el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que tenemos que hacer una parte, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿En qué? En vencer, pero vencer como Cristo venció. Por eso él dice, al que venciere, le daré que se siente como en el trono, conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea que como yo he vivido la vida, como yo vencí en la tierra, así mismo tú puedes vencer. Cristo cada día se pasaba en la mañana y durante el día, sacaba tiempo orando ¿a quién? Al Padre, orando a Dios y teniendo una relación, gracias Padre, teniendo una relación con Él cada día y pidiéndole dirección y pidiéndole al Padre no caer. ¿Ok? Y eso lo fortalecía para no pecar, para no vivir en contra de la voluntad de Dios. Que hasta el punto que cuando Jesús llegó en el tiempo en Getsemaní, que él estuvo sudando gotas de sangre, ¿verdad que sí? Por la agonía que estaba pasando él en ese momento. Aún ahí, aún en su muerte, en su persecución, Jesús dijo, Padre,
si es posible, esa es la humanidad hablando, si es posible, pase de mí esta copa. Nosotros hemos pasado eso en nuestras vidas, que hemos dicho, Señor, no puedo más. Pasa de mí esta copa porque no puedo. Pero Él rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad, como dice un himno. Y sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces Él dice, vence como yo vencí. Nos está dando el éxito, cómo tener éxito en nuestra vida espiritual. Vence como yo vencí. Sigue diciendo. Y ya vimos este ejemplo ayer, ¿verdad que sí? De los vasos de agua sucia y agua limpia, ¿se acuerdan? Que eso es lo que hace el pecado. Pero, ¿cómo podemos romper esa cadena? Permitiendo que Cristo y el Espíritu Santo trabajen en la sociedad de nuestro vaso y nos purifique y seamos una nueva criatura en Él. ¿Cómo se llama este gran plan de la salvación? ¿Recuerda que le hablé que desde la eternidad, antes de que el hombre cayera, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para redimir y salvar al hombre. Dios no estuvo improvisando. Oh, sí, coge este cordero, vamos a buscar este cordero aquí mismo y vamos a... No, Dios tenía un propósito, un plan. Acuérdate, Dios conoce el fin desde el principio y nada le es sorpresa para Dios. Por eso es que debemos de confiar en Él, porque sus caminos son mejores que los nuestros. ¿Ok? Dice así, ¿cómo se llama este plan? Este gran plan de la salvación. Eso se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, otro por ahí, el nombre de este gran plan de salvación, aquellos que nos están viendo por internet, se encuentra en Apocalipsis 14, 6. Apocalipsis 14, 6. Dice, y vi volar por en medio del cielo, o cruzando por el cielo, otro ángel, un ángel diferente, que tenía el evangelio eterno. ¿Ok? El evangelio eterno. Esa palabra evangelio es una palabra compuesta, que está obviamente compuesta de dos palabras. Eu, en el griego, tiene un significado que significa verdadero, o también significa bueno. Ok, verdadero o bueno, son palabras intercambiables. ¿Qué significa eso? Eso es eu. Y angelios significa mensajeros o mensaje. ¿Ok? Y la palabra compuesta significa un mensaje o una verdad, o también una buena noticia o un buen mensaje. Unas buenas nuevas, como lo han escuchado también. ¿Ok? So, esa palabra evangelio significa buenas nuevas, o también puede significar buenas noticias verdaderas. La verdad, una verdad. ¿Ok? Que eterna. O sea que esta verdad ha existido desde la eternidad. Por eso es que sabemos que Dios tenía un plan ya antes de que el hombre cayera en pecado. Entonces, este evangelio que representa o significa a Cristo, ¿ok? Es predicado, es presentado ¿a quiénes? Como sigue diciendo, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que llevar este mensaje de Cristo, de que Cristo de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús en propiciación, envió a Cristo para salvarnos, salvar a la raza humana. Y el mensaje no llega ahí. Sigue diciendo los próximos, el versículo 7 nos explica qué otra cosa conlleva este mensaje.
pero eso lo estudiaremos más adelante. Estamos viendo solamente que este mensaje existió desde la eternidad y se llama el Evangelio eterno. Y este mensaje va a llegar por todo el mundo. ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? ¿Cómo Dios puede amar a alguien como yo? Y a veces nosotros mismos somos los que limitamos el amor de Dios. Dios, no importa cuán grave, cuán malo tú seas, Dios extiende su amor para salvarte. Porque Dios no murió, como dice aquí, por ciertas personas, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todos nosotros. Así que, ¿cómo puede amar Dios a alguien como yo? Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que su muerte hace por nosotros? ¿Qué es lo que su muerte hace por nosotros? Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. O sea, vamos a la pregunta otra vez. ¿Qué hace la muerte de Jesús por nosotros? Nos restablece, ¿qué? Para que volvamos a ser llamados hijos de Dios. Volvemos a Adán y a Eva. Adán y Eva eran hijos de Dios, ¿verdad que sí? Dios los creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Se rebelaron. Y ahora pues creó esa separación. Ahora somos rebeldes en contra de Dios. Dios y el hombre, estamos separados. Pero entonces Cristo vino ¿a qué? A restablecernos nuevamente con Dios. Para que todo aquel que en Él cree, que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué no se va a perder y va a tener vida eterna? Porque vamos a volver a conectarnos como la batería. Conectarnos a Dios, siendo llamados nuevamente hijos de Dios. Y aquí viene la parte de cuando Jesús, siendo Dios, es algo que tenemos que entender. Jesús es Dios y eso no se cambia. Pero porque el hombre, siendo hijo de Dios, se perdió, Jesús, siendo Dios, se hizo hijo. ¿Ok? Se hizo hijo para tomar la posición de Adán. Y entonces, como haciéndose hijo, entonces, como él vivió una vida santa, pura y perfecta, entonces todo aquel que cree en Jesús, entonces volvemos a ser establecidos nuevamente con quién, con la familia de Dios, con la familia celestial. Gracias, Biblia. ¿Ok? Volvemos a ser restablecidos con Dios por medio de quién, de Jesús. Pero Jesús sigue siendo ¿qué? Dios. ¿Estamos entendiendo? Jesús es Dios, se hizo hijo para salvarnos y restablecernos nuevamente. Pero no dejó de ser Dios, ni dejará de ser Dios. Por eso es que se le llama el Hijo de Dios. Porque siendo Dios se hizo hijo para salvarnos a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Ese es el amor de Dios. Inexplicable. Yo solamente puedo tratar de desmenuzárselo lo mejor que pueda, pero es algo inexplicable. Solamente
Dios puede conocerla. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice, mas todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad que sí? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede conectarse al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Estamos entendiendo? So, a los que le creen en Él, que creen que Jesús es Dios y vino a este mundo y vivió una vida perfecta y nos regala esa vida a nosotros por medio de una relación que mantengamos con Él y Él intercede por nosotros para salvarnos. Todo aquel que cree y le recibe en su nombre, Dios le da potestad de ser llamados hijos de Dios. No hay otro camino. No hay otro medio. Solamente Cristo es el medio de la salvación. Tenemos que admitir tres cosas. Tenemos que admitir tres cosas. Uno, que soy un pecador. Romanos 3:23. Dos, que mi destino es ¿qué? Es la muerte. Romanos 6:23. Que no me puedo salvar por mí mismo. Juan 15:5. Tenemos que admitir estas tres cosas. Pero también tenemos que creer estas tres cosas. Que Cristo murió por mí. Hebreos 2:9. De que Él me perdona. Primera de Juan 1:9. Y que Él me salva. Juan 6:47. Entregándonos a Él, sometiéndonos a Él cada día, reconociendo quiénes somos y qué somos, pero que sin Cristo, ¿sabe que somos esto? Y que por medio de Cristo, podemos ¿qué? Tener una nueva vida. Cristo nos perdona y que Cristo pagó por nuestros pecados, por la penalidad de la muerte, para que por medio de Él podamos obtener la vida eterna. Ese es el Cordero de Apocalipsis. ¿Qué debo hacer para obtener este regalo de la salvación? ¿Qué yo debo de hacer para obtener este regalo? Si yo te tengo un regalo nuevamente, Virgilio, tengo un regalo. Mira, este es tu regalo. ¿Qué tú tienes que hacer? Es simple. Obtener el regalo. Pero si yo te digo, ofréceme el regalo. Ahora, Él me ofrece ese regalo. Gracias. ¿Qué yo hice? Le agradecí, pero yo le agradecí por el regalo. Gracias por el regalo, pero ¿qué pasó? Nunca lo acepté. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese regalo por mí? Nada. Ningún beneficio tuvo. Asimismo, la muerte de Cristo y la salvación. Cristo te la ofrece. Gracias. Pero si tú no haces nada, ¿qué pasó? La sangre de Cristo no hace nada por ti. Tienes que hacer una parte. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para obtener este regalo de la salvación? Romanos, tomarla, ¿verdad que sí? Romanos 3:24. Romanos 3:24 nos dice. Romanos 3:24 nos dice, justificados. Justificados significa perdonados. ¿Ok? Justificados, perdonados gratuitamente por su gracia. O sea que yo tengo que pagar cierto dinero para recibir perdón. No. Aquí dice, somos justificados, somos perdonados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Solamente en Cristo. Como la canción. Solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro que nombre. Está muy alto, lo es muy alto. Dado a los hombres solamente en Cristo. Solamente en Él. Muy bien. Perdónenme los que están escuchando en internet, ¿ok? Muy bien. Romanos 3:28 dice, así que concluimos que el hombre es justificado, es perdonado por fe sin las obras de la ley. O sea que el perdón viene por la fe. ¿En quién? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 1:18. Isaías 1:18, y aquí vamos a hablar un momentito aquí de este. Dice, venid luego, ¿dice quién? Jehová. Y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta. En otras palabras, vente, siéntate aquí conmigo. Vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a ver cómo está tu vida. Vamos a sentarnos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, tú no sabías que esto es malo. Mira, sí, esto es malo. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto no me agrada. Ese es estar a cuenta. Cuando dice así, estar a cuenta es aclarar dudas. Entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, ¿okay? Porque el pecador no ve, no encuentra, no puede ver que está cometiendo pecado. Entonces hay algo que el Señor tiene que enseñarle. Esto es lo que es pecado. Y estudiamos ayer, ¿verdad que sí? Que cuando Satanás pecó fue porque transgredió ¿qué? La ley de Dios. Y la ley de Dios es el carácter, reflejado el carácter de Dios en letra. Entonces cuando dice, entremos a cuenta, vamos a ver aquí, ¿dónde es que estamos fallando? Si tus pecados son como la grana, ¿ok? Entonces uno está viendo cuán pecaminoso uno es. Si tus pecados fueren como la grana, dice aquí, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por medio de qué? Volvemos al mismo punto. De la sangre del Cordero. Te estoy enseñando lo que es el pecado para que tú veas dónde estás. Para que el pecador vea la necesidad. Porque eso la ley enseña cuán grave estoy que necesito a Cristo. Necesito ser purificado. Necesito ser limpio. Y entonces él mira y dice, Señor, necesito un Salvador. Entonces el Señor, te perdono. Arreglemos cuenta. Vamos a limpiar esta deuda que tienes. Ese arregla cuenta. Y entonces, perdonado. ¿Qué otro pecado? Ok, perdonado. ¿Te arrepentiste? Perdonado, perdonado, perdonado. ¿Para qué? Para que como estemos, si fueren rojos como el carmesí, serán a ser ¿qué? Vendrán a ser blancos como qué? Como blanca lana. Para que tu vida sea purificada y limpia por medio de la sangre del Cordero. Y entonces tus pecados son perdonados y Él viene y te pone su ropa de justicia. Y vienes a tener una vestidura blanca, como blanca lana. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que significa. Estemos a cuenta. ¿Cómo es que soy perdonado y limpio? Ya lo expliqué. Ok. Así que arrepentíos y hasta ahí llega. Hay un cambio que tiene que haber en el corazón. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, apartarnos del pecado y haber un cambio en nuestras vidas. En otras palabras, que si yo estoy caminando aquí y ando en pecado y choco con la verdad y reconozco que estoy mal y el Señor me dice, no es para acá, es para allá.
convertidos a una nueva criatura. ¿Está entendiendo? No es volver, ok, sí, Señor, gracias, pero vamos a seguir porque este caminito está mejor. Convertidos es cambiar de dirección de donde ibas hasta donde el Señor quiere llevarnos. ¿Ok? Convertidos, arrepentidos y convertidos. Si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, de toda maldad. Para Dios no hay nada imposible, solamente tenemos que someternos a su voluntad. Vence como yo vencí, ¿se acuerdan? ¿Cómo llamamos a esta experiencia de la conversión? ¿Cómo llamamos a esto de, exacto, virar y caminar? La Escritura le llama Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer otra vez. Nacer del agua y de qué? Del Espíritu. Ser una nueva criatura. ¿Quién entra al corazón cuando uno nace de nuevo? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién entra al corazón? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea que tenemos que permanecer en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron. Este camino ya no es, ya pasó. He aquí son todas hechas, ¿qué? Nuevas. Un segundito. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ok, son todas hechas nuevas. Juan 14:17. Hay muchas citas aquí, pero esto es para que veamos que la Escritura sobreabundan en evidencia, para que estemos claros de lo que nos dice las Sagradas Escrituras. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y esta es la parte más importante, y estará, ¿cómo? En nosotros. Ok, ustedes pueden ver la diferencia entre uno y otro. ¿Qué significa mora con nosotros? Morar con nosotros, voy a dar un ejemplo. Mora con nosotros significa, por ejemplo, yo estoy con ustedes. ¿Verdad que sí? Yo estoy con ustedes. Ahora, yo estoy entre ustedes. ¿Están viendo la diferencia? Mora con nosotros es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Purificando. Porque Dios no puede entrar si el corazón no está listo. ¿Estamos entendiendo? Pues dice, el Espíritu de verdad mora con nosotros, purificándonos, limpiándonos. Y dice acá, y estará, ¿por qué habla en futuro? Porque aún en este caso los discípulos no estaban preparados todavía para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que se cumplió cuando dice, y estará en vosotros? En el Pentecostés. Estuvieron preparados y el Espíritu Santo entonces entró, estuvo en ellos. Y entonces ellos empezaron a hacer las obras de Cristo. ¿Ven la diferencia? Nosotros, por eso dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Él está obrando, trabajando en nuestras vidas para poder tener el acceso que Él quiere tener en nuestra vida, el control total, para entonces
Él habitar en nosotros. Pero tenemos que abrirle la puerta cada día para que entonces el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nosotros hacer las mismas obras que Cristo hizo. Dios da a sus hijos estas 8 promesas. Así que vamos a anotarlo rapidito. Vamos a darle rápido, ya estamos casi terminando. ¿Ok? Estas 8 promesas. Filipenses 4:13. Esta nunca se nos puede olvidar. Filipenses 4:13 nos dice, algunas cosas puedo en Cristo que me fortalece. Oh, dice todo, ¿verdad que sí? Todo es que todo. Nuestras debilidades, el Señor puede darnos la fortaleza ¿para qué? Para poder vencer en el nombre de ¿qué? De Cristo, en el nombre de Jesús. Así que todo lo puedo en Cristo. Yo no, definitivamente por mi fuerza yo no puedo. Pero en nombre de Cristo, Él me da el poder para poder vencer. ¿Ok? Muy bien. Sigue diciendo otra promesa. Dice Filipenses 4:19, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Él nos suple todo, ¿verdad que sí? Nos suple todo lo que necesitemos. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Señor, no puedo con esta carga, este pecado me está ahogando. Señor, yo no puedo, ayúdame. Para Dios no es imposible, todo es posible para Dios. Juan 15:11 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Cristo encontramos esa alegría, ese gozo. No el gozo que el mundo da, es el que Cristo, Dios, nos ofrece. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Ese es el Cordero de Apocalipsis. El Cordero de Dios. Sigue diciendo Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres por acá que se ve mal. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios estará con nosotros en todo momento. Como mismo Cristo estuvo en el Getsemaní, clamando, aún en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado. El Padre estaba allí. Lo que sucede es que la carga del pecado era tan grande que es lo que crea la separación. Y Jesús por primera vez sintió, acuérdense que Jesús todos los días se mantenía en oración y en comunión con Dios. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero en la cruz fue cuando él sintió ese desgarre que el pecado hace. Y al sentir eso, sintió que se sentía solo. Pero el Padre estaba ahí. Dios nunca nos desampara. Siempre está ahí. Salmos nos habla de eso. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en lo alto, en las alturas de las nubes, ahí tú estás. Si desciendo a lo más profundo del mar, aún allí tu presencia permanece, está. Dios está porque nos ama. Y Él está pendiente de sus hijos. Hebreos 13:6
nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, podemos decir que en toda confianza, ¿verdad que sí? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer. ¿Quién? El hombre. Son palabras de una persona que tiene una relación con Cristo. No puede haberle otra. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Estas palabras a mí me está dejando saber que esta persona, inspirada por el Espíritu Santo, estaba pasando por persecución. Y ante la persecución, firme como los 3 jóvenes hebreos. Decreto de muerte, que no se ponga a adorar la imagen, ahí mismo será lanzado al horno de fuego. No hay otra. ¿Y qué? Toda la nación se arrodilló. Y allá habían judíos. Pero ¿quiénes fueron fieles? Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Misael y Azarías fueron fieles ante Dios. Los fieles, y quiero dejar esto saber, siempre son una minoría. ¿Ok? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque confiadamente, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Está poderoso, porque cuando estos 3 jóvenes fueron ante el Nabucodonosor, dijeron, nosotros no tenemos que estar hablando a ti de este asunto. Tú conoces. No tenemos que estar hablando a ti de este asunto. Y sepa, oh rey, que si nos lanza el fuego, sabemos que Dios nos librará. Pero, ¿y si no? Esa es la fe. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que aún no adoraremos tu imagen. Eso está poderoso. Eso es la confianza y la fe y la fidelidad que ellos tenían en Dios. Que claramente, sí, claro que sí, la decisión ahí. Si morimos, morí, pero no voy a ceder. Es poderoso, poderoso. No sé más nada que decir. Eso es tener una fe y una confianza en Dios. O sea, eso no sucederá si no hay una relación. Tiene que haber una relación. Porque nadie va a morir por un Dios que no conoce. Definitivamente. Juan 14, 27. Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Todas estas citas son bien importantes porque las vamos a ver en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra agonía. Y nuevamente esto es, a mí me huele persecución también. Porque ¿cómo tú vas a tener paz en medio de una persecución? Volvemos a la misma historia. Sadrach, Mesach y Abednego tenían paz. Se mantuvieron firmes porque ellos sabían, conocían a su Dios. No se turbe nuestro corazón ni tengan miedo. No te preocupes. Tu vida está en mis manos. Ya sea que mueras o vivas. Si mueres, ganaste. Y si permaneces vivo, ganaste. Con Dios nunca pierdes. Nunca pierdes. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Así que vemos estas 8 promesas. Cristo es nuestra fortaleza y en Él podemos vencer. Él suplirá lo que nos falta de las riquezas de su carácter. Todas las cosas son posibles para Dios. Tengamos gozo, vida en abundancia. No nos desamparará ni estaremos solos. Él es nuestro ayudador y Él nos da su paz. Qué promesa más bella, ¿verdad? Confianza en Él. Cuando Jesús vive en el
Cuando Jesús vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Filipenses 2:13. 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce. Acuérdense que nosotros, al ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y no queremos hacer el bien. Pero porque ponemos a cuenta con Jesús, con Dios, Él pone en nosotros el querer y el hacer su voluntad para nosotros poder cumplir. Nos da ese poder para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me da el poder, la fortaleza para vencer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Aceptarás hoy el plan de salvación que tiene Jesús para salvarte? ¿O deseas renovar tu decisión hoy con el Señor? Vamos, los que quieran, vamos a ponernos en pie, todos los que quieran aceptar o renovar hoy tu decisión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santo, 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 santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has enviado a Jesús. Gracias porque enviaste a Jesús para salvarnos, Señor. Gracias por restablecernos, Señor. Gracias gracias a ti, Jesús, porque diste tu vida por nosotros, derramaste la sangre en ese madero, Señor, en propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias porque pagaste en la cruz, Señor, el precio que yo no puedo pagar, que ninguno de nosotros podemos pagar, Señor. Y lo hiciste todo porque nos amas. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Que estas 8 promesas que hemos visto, Señor, queden selladas en nuestra mente y nuestro corazón. Que en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, Señor, no podamos acordar estas promesas que tú tienes para nosotros. Y que podamos permanecer firmes como estos jóvenes lo hicieron, Señor, como lo hizo Ananías, Misael y Azarías, Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, que ante la prueba, aún de la muerte, Señor, se mantuvieron fieles a ti, porque te conocían, tenían una relación contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros tener una relación contigo y permanecer firmes hasta el fin. Gracias, Señor, por estas visitas que están viniendo aquí, Señor. Gracias por este seminario, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones para traer al mundo entero. Y que todos aquellos que nos están viendo por internet también puedan recibir esa paz que solamente viene de ti, Señor. Que puedan ser restaurados como tú, Señor, quieres que seamos restaurados a tu imagen y semejanza, Señor. Danos tu paz y tu gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.